Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. Qué gusto me da verles nuevamente. Algunos los veo más guapos, otros los veo mucho más guapos. Todos están bien, gracias a Dios. Me da gusto verles y reciban saludos de diferentes hermanos, algunos de países centroamericanos, otros en los Estados Unidos, que a través de la señal de internet les miran, les ven, y gracias a Dios por ese privilegio. Quiero invitarle que abra su Biblia esta mañana. Evangelio según Lucas, capítulo 14. El tema de esta mañana es ¿con qué actitud vienes? Ese es el tema de esta mañana. ¿Con qué actitud vienes? Vamos a leer Lucas 14 y voy a pedirle que así como está, vea el versículo 8. Lucas 14, versículo 8. Bueno, el versículo 7 y el versículo 8. Leamos, ¿qué dice? ¿Todos juntos? Observando Amén. Hoy quiero llevarlos a estudiar una parábola. El Señor Jesús era un maestro enseñando. Usaba muchas figuras o imágenes para enseñarle a la gente, para hacer atractivas sus enseñanzas, para hacerlo lo más sencillas. Tenemos que recordar que cuando Jesús enseñaba o predicaba, no había internet, mucho menos había dispositivos para grabar la enseñanza, no había casetes, no había discos de acetatos, no había CDs, no había USBs. Así es que cuando el Señor hablaba, había que grabarse una sola vez lo que Él quería enseñar en la mente, del corazón de los adultos, de los ancianos, de los jóvenes, de los niños, de los que sabían leer, de los que no sabían leer, del que sabía mucho, del que sabía poco. Todos los que escuchaban a Jesús tenían que aprender la palabra que Jesús les daba. Y yo quiero invitarle a cerrar sus ojos esta mañana, porque Jesús hoy nos va a enseñar a través de esta parábola. Oremos. Padre, te damos gracias en esta hora. Te damos gracias, Señor, porque tú tienes cuidado de nosotros. Y rogamos, Señor, que tú nos enseñes en esta mañana. Háblanos al corazón, háblanos a la mente, quita cualquier estorbo, quita cualquier problema que haya en la mente y en el corazón. Te rogamos, Padre, que nos des tu bendición en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien. Las parábolas de Jesús. Jesús enseñaba muchas veces con historias, con ilustraciones, porque son las cosas que más nos quedan grabadas a nosotros. ¿Sabía usted que una parte de sus enseñanzas era a través de parábolas? Un tercio de lo que Jesús enseñó fue por parábolas. Y el versículo que acabamos de leer en Lucas 14, 7 dice que les enseñó y les habló por medio de ¿qué? De parábolas. ¿Qué es una parábola? Bueno, sencillamente una parábola es una historia que Jesús contaba. Era una historia de la tierra
con un mensaje del cielo. Esa es una parábola. Una historia terrenal con un mensaje espiritual. De tal manera que cualquiera que oía podía entender con un suceso de la tierra algo que Jesús quería enseñar del cielo. Y esa es una parábola. Y eso es lo que Jesús hacía. Una de esas parábolas que me llama la atención es las que Jesús trata con el corazón del ser humano, las que Jesús trata con la actitud de la persona, y que precisamente el tema de esta mañana es: ¿con qué actitud vienes a la casa de Dios? En el versículo 8 leemos que Jesús está diciéndole a la gente: muchos escogen y tratan de llegar a los mejores lugares. Mire, aquí casi nadie quiere llegar. Hoy el hermano se sentó aquí adelante, pero aquí aman sentarse en los lugares de atrás. No es algo que el Señor Jesús esté reclamando de que es malo sentarse atrás, o sea malo sentarse en medio, o sea malo sentarse adelante. ¿Qué es lo que Jesús está juzgando? ¿Qué está juzgando? La actitud. Dice: ustedes aman sentarse, pero hoy quiero que veamos cómo esta actitud que comienza en el corazón de las personas se puede ver reflejada en lo que hacemos en el templo. ¿Y cómo lo hacemos en el templo? Y miren, yo puedo engañarles a ustedes o intentar engañarlos a ustedes. Ustedes pueden intentar engañarnos a nosotros o engañarnos a nosotros, pero Dios mira ¿qué? El corazón. ¿Y a Dios qué? No le podemos engañar. Vamos a Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18. Y quiero que vean esta parábola increíble. Es esa parábola de la historia de un fariseo y un recaudador de impuestos. Bueno, la Biblia, la Reina Valera, le llama publicano. Las versiones antiguas de la Biblia le llaman publicano. Las versiones modernas le llaman recaudador de impuestos, porque eso era lo que representaba un publicano. Esta parábola que vamos a leer en Lucas 18, vamos a ir avanzando en cada versículo de esta parábola. Vamos a comenzar del versículo 9 al versículo 14. En esta parábola, sencillamente lo que vamos a encontrar tiene que ver con la actitud de dos personas. ¿Recuerdan quiénes son? Un fariseo y ¿quién? Y un recaudador de impuestos. ¿Y dónde vamos a encontrar la actitud de ellos? La vamos a encontrar en sus oraciones. De eso se trata. Vamos a ver cómo oraron estas dos personas. ¿Y a quién dirigió Jesús esta parábola? Leamos el versículo 9. Leamos todos juntos. ¿Qué dice? Muy bien, hasta ahí. Usted que es muy inteligente, quiero que me diga a quién le dedicó Jesús esta enseñanza. ¿Será? Dice el versículo 9, a quienes que confiaban ¿en qué? En sí mismos. ¿Cómo sabía Jesús? Acuérdense que Él está mirando ¿qué? El corazón. Y había ahí entre Él, junto de Él, con Él, gente que confiaba en sí mismo. Y vean lo que dice la segunda parte del versículo 9. Y menospreciaban ¿a quiénes? A otros. Entonces, ¿a quiénes iba dirigida esta enseñanza? A los que se creían justos, a los que confiaban en sí mismos. Esto es, como dice el hermano, a los fariseos. Y en la actualidad, mis hermanos, muchos se creen mejor que otros. Muchos se creen justos y menosprecian a otros. Muchos que desprecian a los demás, y que hoy, en nuestra época, todavía aparecen esas personas que menosprecian a los demás, y la forma de menospreciarles es con su actitud. Así es que Jesús hoy quiere enseñarnos algo a través de esta parábola. Vamos a ver la historia de estos dos hombres y vamos a ver el versículo 10.
Un voluntario que quiera leer con voz fuerte el versículo 10, Lucas 18, versículo 10. ¿Qué dice? Muy bien, 2 hombres, gracias hermana. 2 hombres subieron al templo ¿a qué? A orar. Ahora, quiero decirles que en la época de Jesucristo y del Nuevo Testamento, los judíos piadosos vivían en Jerusalén, o los que vivían en Jerusalén iban 3 veces por día al templo a orar. Qué interesante. Subían al templo y literalmente subían porque el templo tenía unas escaleras para llegar a la parte donde se tenía que entrar. Así es que literalmente 3 veces al día iban a orar. Hablo de los piadosos. Yo creo que aquí ahorita no tenemos muchos piadosos que vengamos al templo 3 veces al día. Una era a las 9 de la mañana, otra era a las 12 del día y la tercera vez iban a las 3 de la tarde. 2000 años después nosotros no podemos entender esto, cómo es que la gente iba 3 veces al día a orar. Pero usted tiene que considerar que en aquella época, recuerden que les dije al principio, no había internet, no había tráfico, no había tanta gente como lo hay hoy, no había que desplazarse tanta distancia como lo tenemos que hacer el día de hoy, no había problemas con el reloj. Ellos no tenían el problema que usted y yo tenemos con el reloj. Algunos quisieran tener 30 horas al día. Ellos marcaban con el sol, con la sombra, con la oscuridad, con la luz del día. Ellos marcaban su día y no tenían ese problema. Sin embargo, de manera religiosa y puntual, ellos iban 3 veces al día a la oración y podían dejar de hacer lo que estuvieran haciendo porque iban al templo a orar. Hechos capítulo 3, no lo abra. Hechos capítulo 3 dice que Pedro y Juan subían al templo a la hora de ¿qué? A la hora de la oración. Quiere decir, hermanos, que esta era una costumbre natural, una costumbre entre la gente que tenía el deseo de estar en el templo de Dios, como David decía, mejor me es un día en la casa de Dios que 1000 fuera de ellos. Esta gente subía continuamente a orar 3 veces al día. Y en esta parábola Jesús está diciendo que un recaudador de impuestos y un fariseo subieron al templo ¿a qué? A orar, a la misma hora. En ese momento estos 2 hombres son iguales. Suben al mismo templo, suben a la misma hora y van con un objetivo de orar. Pero vamos a ver cuáles son las diferencias. Y para poder entender la historia de Jesús mejor, vamos a ver quiénes son estos personajes. Jesucristo trataba de hacer milagros los días sábados y había un grupo de personas que se oponían. ¿Quiénes son? Los fariseos. Este grupo era la secta más grande que había en el Nuevo Testamento. Fue precisamente al grupo al que Jesús más castigó con su mensaje, con sus palabras. Todo el capítulo 23 de Mateo, cuando usted pueda en su casa, lea Mateo 23, y usted ahí en este pasaje va a encontrar que les dice víboras a estos fariseos, sepulcros blanqueados. Mire cómo Jesús, ese Dios amoroso que usted conoce, cómo de repente saca dentro de sí una condición de rechazo a esta gente, porque este grupo de fariseos andaban en todos lados y le ponían cargas pesadas a la gente para su vida cotidiana. Y Jesús les dijo: ustedes son generación de víboras, sepulcros blanqueados. Para poder entender cuándo nació este grupo de fariseos, ellos nacieron más o menos allá por el año 105 como una organización
que trataba de contrarrestar la influencia que tenían los griegos en Israel. En la época de Jesucristo, el Imperio Romano era el que gobernaba. El Imperio Romano era poderoso. El Imperio Romano era el que dominaba la riqueza. El Imperio Romano derrotó a los griegos y se apoderaron de Israel. Pero los griegos habían trabajado mucho entre el pueblo y habían llevado su cultura, su filosofía, su lenguaje. De hecho, usted se va a encontrar que en el tiempo de los griegos, el idioma que se hablaba predominantemente era el griego. La Biblia, el Nuevo Testamento, este mes es el mes de la Biblia. La Biblia, el Nuevo Testamento se escribió en griego, porque era el idioma que los griegos habían dejado. No dominaban los griegos, dominaban los romanos con su riqueza, con su ejército, pero los griegos dominaban con su lenguaje, con su filosofía, con sus pensamientos. Ahora, el último libro del Antiguo Testamento, ¿qué libro es? Malaquías. ¿Y el primero? ¿El primero del Nuevo Testamento? Mateo. Y entre Malaquías y Mateo, ¿qué hay? Silencio. No hay profecía, no hay profetas. Y algunos le llaman que es el tiempo del ¿qué? Del silencio. El tiempo en el que Dios no dijo nada. Así es que más o menos allá en el 105 los griegos habían infiltrado muchas doctrinas de hombres. Y Pablo le advierte a la iglesia y le dice: tengan cuidado con esas doctrinas falsas, con esas enseñanzas huecas que parecen doctrinas buenas pero no lo son. Los griegos dominaban con su pensamiento. Así es que cuando nosotros hablamos de que en aquella época había griego, también entendemos que había hebreo, que era el idioma de los israelitas, el arameo. Jesús hablaba, ¿sí? Y por eso dice en la cruz: Elohim, Elohim, lama sabactani. Y ustedes pueden saber que en ese momento había romanos, había griegos, había judíos y había samaritanos y había gente de cualquier lugar. Estos fariseos, para no mundanalizarse con las falsas enseñanzas de los griegos, ellos buscaron leyes que no se contaminaran con las leyes romanas y con las leyes griegas. ¿Se acuerdan que a Jesús le enseñan una moneda y le dicen: ¿a quién debemos de dar tributo? ¿Al César o a quién? ¿O a Dios? Estas personas siempre estaban viendo cómo buscar ocasión de ir en contra del gobierno y de perpetuar la ley de Dios por encima de todo, pero se habían exagerado y se habían desviado. Ahora, usted recuerda Juan capítulo 3, dice la Biblia que había un hombre que vino a Jesús de noche. ¿Quién era? Nicodemo. ¿Y qué era Nicodemo? Un fariseo. Jesús le dice: ¿eres tú maestro de qué? Los fariseos sabían muchísimo la ley, pero así como sabían mucho de la ley, le habían hecho arreglos a la ley del Nuevo Testamento, muy exagerados. Por ejemplo, ellos no permitían que nadie hiciera una sanidad o una oración de sanidad o una palabra de sanidad en el día de reposo, y por eso atacaban a Jesús. Ellos no caminaban más de 500 metros de su casa el día de reposo, porque era prohibido. Los días de reposo, las mujeres fariseos, no se miraban al espejo. Es decir, caray, ¿no? Porque si se miraban y se encontraban una cana, ¿qué había que hacer? Sacarla. Y ese era ya que trabajo. Y acuérdense que el día de reposo, ¿qué se hacía? Ningún trabajo, nada. Y muchas leyes que ellos tenían
de tal manera que querían que el día de reposo fuera lo más puro, y Jesús los atacó y les dijo: si tu hermano está necesitado y está muriendo, ¿lo vas a dejar morir? Y ellos, ¿qué dijeron? Sí, porque reposo santo es a Jehová, el día sábado. Así es que uno de esos es el personaje de esta historia. Uno de esos fariseos es el que nos habla la parábola que subía al templo a orar. El otro, les dije que era un ¿qué? Un recaudador de impuestos. Era, junto con las prostitutas, tratados como lo peor en el pueblo. Era la gente más aborrecida, por lo menos en Israel, y lo que la Biblia relata. Lo interesante es que la Biblia nos relata en los evangelios que Jesús en muchas ocasiones se sentó con ellos a comer. ¿Se acuerdan? Jesús muchas veces se sentó con esos publicanos, con esos que cobraban impuestos, y a quienes a que los fariseos no les dirigían ni la palabra para no contaminarse. Aquellas mujeres que estaban en prostitución y que se acercaban al Señor Jesús en el acto mismo de prostitución, y Jesús no les rechazaba. Y aquella mujer que pecó juntamente con aquel hombre y que querían apedrearla, el Señor Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete. No. Los fariseos estaban en contra de eso. Zaqueo era un cobrador ¿de qué? ¿Lo recuerdan? ¿Qué fue lo que hizo Zaqueo? Quería mirar a Jesús, pero era muy chaparrito. Y Jesús iba caminando y él no se quería perder la ocasión y subió a un árbol de sicómoro. Y Jesús lo miró allí y le dijo Zaqueo a Jesús: Jesús, ven a mi casa que te quiero recibir. ¿Fue así? ¿Qué dijo Jesús? Bájate, Zaqueo, de ahí, porque voy a entrar ¿a dónde? ¿Cómo creen que se ponían los fariseos? Los recaudadores de impuestos eran muy odiados entre los judíos, porque les cobraban los impuestos a los mismos judíos para dárselo a los romanos, y le daban la riqueza de lo que ellos creían que les pertenecía a ellos. Pero fíjense qué interesante, que para juzgar la actitud de nuestro corazón, escuche usted, porque ese es el mensaje hoy, para juzgar la actitud de nuestro corazón, Dios utiliza la parábola con estos dos hombres, un fariseo y un recaudador de impuestos. Uno que sabía mucho y uno que era aborrecido y despreciado en el pueblo. Pero los dos subieron a la misma hora al templo. ¿A qué? A orar. Vamos a ver las dos oraciones brevemente que dijeron los dos. Y esto es lo que nos enseña a nosotros. Lucas 18, versículo 11. ¿Ya lo tiene? Lucas 18, versículo 11. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún ¿como qué? Como este publicano. Vamos a leerlo todos. ¿Qué dice? Veamos. ¿Qué dice? Ok. Qué interesante oración. Ayuno, ¿cuántas veces a la semana? Doy diezmo, ¿de qué? Noten la actitud de la oración de este hombre. Actitud. Actitud. Porque Dios no reprueba que el hombre ayune, ¿o sí? No.
Dios no reprueba que usted le dé a Dios de lo que usted gana. No. Dios reprueba la actitud de su corazón. ¿Con qué actitud viene usted a la casa de Dios? Es el tema de esta mañana. Él estaba hablando a Dios de sus logros, cómo practicaba su fe, su religión. Qué interesante. Miren cómo le habla a Dios y le muestra sus virtudes. Se creía mejor que ¿quiénes? Que los demás. Yo no soy como los demás, y menos como ese recaudador de impuestos que está ahí. Increíble, ¿no? Se muestra como un hombre perfecto. No soy como los demás. No soy ladrón. No soy malhechor. Ayuno, diezmo, practico la oración, memorizo versículos. Yo no me contamino. No soy la chusma, dice el Kiko. Él está obedeciendo las leyes del Antiguo Testamento al pie de la letra. Y se considera un hombre justo, temeroso de Dios, obediente de toda la ley. Ayunaba 2 veces a la semana, como recordándole a Dios lo que hacía. Y así muchas veces nuestro corazón es nuestra actitud con Dios. Cuando tenemos una relación con Dios y queremos justificarnos, le decimos a Dios lo que hacemos. Señor, tú sabes que yo la semana pasada te di todo, hoy no te voy a dar nada porque ya la semana pasada te di todo. Y así le hablamos a Dios. Señor, tú sabes que yo, la verdad, pues estoy cansado, y sabes que yo cuando no estoy cansado voy, y usted trata de justificar lo que usted está haciendo o la manera en que usted está viviendo. Y esa es nuestra actitud delante de Dios. Y Dios no está reprobando lo que nosotros hacemos, sino la actitud con la que nos presentamos ante Dios. Y le está recordando sus obras. Y le está diciendo a Dios, mira, fíjense que los fariseos, algo curioso que les voy a decir. Los fariseos ayunaban el lunes y ayunaban el jueves. ¿Y por qué? Bueno, porque el jueves era la misma distancia de jueves a sábado que de sábado a lunes. Entonces ellos buscaban que hubiera la misma cantidad de ayuno, y dice la palabra de Dios en Mateo 6:16 que cuando ayunéis, o cuando ayunéis, es la palabra correcta, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas. Porque los fariseos cuando ayunaban se ponían ceniza sobre la cabeza, se rasgaban las vestiduras, y los lunes y los jueves eran los días que más gente iba a la ciudad porque eran días de mercado. Y pasaban todos así. Y la gente cuando los veía, ¿qué decían? Está ayunando. Y si pasaban y nadie decía nada, se regresaban otra vez, ¿verdad? El chiste era que los vieran. Y Dios está diciendo en Mateo 6:16, ustedes no seáis como los que son hipócritas. No está reprobando Jesús que ayunen, ni que se pongan ceniza, ni que se rasguen las vestiduras, sino dice, ellos lo hacen para ser vistos por ¿quiénes? Por los hombres. Ese es el gran problema de los ministerios, hermanos. Es el gran problema de esto. Y hay mucha gente que sirve a Dios porque quiere que lo vean servir a Dios. Y quiero que el de la cámara me vea cuando yo le estoy rascando para que vean. Me dijo el hermano Ángel un día, hermano, yo a usted
no sabía de dónde salía el bajo porque no lo veo en la cámara. Yo no alcanzo a salir ahí en la cámara. Pero imagínense que, no. Yo, hermano, por favor, enfóqueme a mí. ¿Saben ustedes que hay gente así? Que sirve no de corazón, sino porque quieren ser vistos por quienes. ¿Se acuerdan cómo leímos en Lucas 14? Escogen los mejores ¿qué? Lugares para ser vistos por las personas. Yo no, hermano. Y tengo testigos. A lo mejor usted entra frecuentemente a la plataforma, al Facebook, al YouTube. Yo a veces ando ahí por cuestiones de que ando en el internet, y a veces salgo yo, porque los hermanos de video hacen algunos cortos, y salgo yo y no me detengo a verme cómo me veo, ni cómo hablo, ni cómo me paro. No. A veces me dicen, que la corbata la traías bien chueca, los pelos los traías. No me fijo yo en eso, porque yo no quiero que me vea usted a mí. Yo quiero que usted vea la palabra y conozca a Dios. Y no lo estoy diciendo como el fariseo, no. Sino que mucha gente ama esto porque quiere ser vistos por los hombres. Aquí hay hermanos que se encargan de la fuente. Hermano José Luis, allá está atrás, Moisés le decimos, mi sobrino Asael, de repente están, pero eso no se ve, no sale en el YouTube. No, yo quiero leer, pero no allá, quiero leer aquí porque quiero que me vean. No, hermanos, tenemos que tener cuidado. Si usted ayuna, porque Dios asume que ayunamos, Jesús no nos obliga a ayunar, ni nos marca un día para ayunar. Él da por hecho que usted decide cuándo ayunar, y Dios no mira el sacrificio. ¿Qué mira Dios? Es el corazón. No seas como ellos. Me voy a tomar una selfie aquí ayunando en la iglesia y la subo al Facebook. Si lo hacemos, hermanos, es porque hay gente que no puede venir. Si lo hacemos es porque hay gente que solo así nos puede escuchar la palabra de Dios. Pero no lo hacemos para ser vistos por la gente. ¿Cuántos seguidores tengo? ¿Cuántos me ven? ¿Sí? ¿No? Así que ahí está el fariseo diciéndole a Dios cuán bueno es y cuántas cosas hacía. Noten ustedes que en su oración no le pide nada a Dios. Le está informando por si a Dios se le olvidó. Porque es tan bueno que no necesita pedirle nada a Dios. Él hace todo lo que la ley dice. ¿Por qué había que pedirle algo a Dios? En cambio, Jesús nos habla de la otra persona. Miren el versículo 13. Lucas 18, versículo 13. Leamos todos juntos. ¿Qué dice? Leamos. Mas el publicano, estando lejos, muy bien. Mas el publicano, estando lejos. Ese no buscó el mejor lugar. ¿Sabe cómo se sentía el publicano? Sucio, indigno. Se sentía pecador, miserable. Y él decía, yo no puedo entrar y mezclarme entre la demás gente. Lo vemos en su actitud, en su oración, muy diferente a la oración de ¿quién? Del fariseo. Él está lejos. A lo mejor está a la entrada ya, no se quiere pasar. No, yo aquí estoy bien. Se siente indigno. Él sabe lo que es y sabe que Dios sabe lo que es. No le puede mentir a Dios.
No tiene nada que presumirle a Dios. Y su oración es tan corta que lo único que él puede decir es: Señor, ten misericordia de mí, porque soy pecador. De tal manera que él se describe como Dios lo ve: pecador. Y le está pidiendo a Dios misericordia, un favor no merecido. El fariseo nunca llegó a ese punto. Este hombre sí. Nunca dijo: estoy necesitado de ti, Señor, aunque obedezco la ley, aunque cumplo la ley, aunque ayuno, aunque doy diezmos, necesito de ti. No. Noten qué interesante. Este publicano, este recaudador de impuestos, se sentía tan indigno que dice la Biblia que no alzaba los ojos ¿a dónde? Al cielo. Para nosotros este detalle es muy insignificante tal vez, pero para la cultura judía no, porque los judíos oraban alzando la vista al cielo con los ojos abiertos. ¿Quién recuerda el Salmo 121, versículo 1? Alzaré mis ojos ¿a dónde? A los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Pero ellos dicen: alzaré mis ojos. Ellos en sus oraciones alzaban su rostro a Dios porque sabían que Dios estaba más allá de sus ojos, arriba. Y noten ustedes que este hombre se sentía tan culpable, tan pecador, que en lugar de orar como era costumbre, con los ojos mirando hacia el cielo, este hombre decidió agacharse. En el Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículo 41, dice la palabra de Dios que Jesús, alzando los ojos, le dice al Padre: gracias te doy por haberme oído. Jesús le está diciendo a su Padre, pero con la vista hacia Él: gracias te doy por haberme oído. Y me parece interesante detenerme un poquito aquí, porque en la Biblia hay muchas oraciones y en esas oraciones hay muchas posturas físicas. Rostro a tierra quiere decir en el piso, manos extendidas, rodillas dobladas, rostro en tierra, cabeza abajo. Más de 55 veces aparece así esa postura. Mirando hacia arriba, alzando los ojos, más de 20 veces en la Biblia. Manos alzadas, más de 10 veces. Arrodillados, 9 oraciones. De pie, 5 oraciones. Con los ojos cerrados, ninguna. Qué interesante esto, ¿verdad? Y lo primero que le enseñamos a los niños nosotros es a cerrar los ojos. Ahora, no es que de aquí en adelante usted ore con los ojos abiertos. Simplemente aclaro que a veces nosotros enseñamos, como si fuera una doctrina importante, orar con los ojos ¿qué? Cerrados. Y juzgamos al que no lo cierra. Entendemos que no tenemos que distraernos. Entendemos que si alguien está orando a la hora de la comida con los ojos cerrados, el que está con los ojos abiertos a lo mejor ya está comiendo y agarrando. Y usted quería agarrar aguacate y ya se lo ganó el que estaba con los ojos abiertos. Bueno, lo que queremos decir es que Dios nos oye igual si lo hacemos con ojos abiertos o con ojos cerrados. Si lo hacemos de rodillas, ¿qué es lo que mira Dios? La actitud. Por eso, hermanos, hay gente que viene al altar y se puede arrodillar, pero no lo hace. ¿Por qué? Porque así lo decide en ¿dónde? Su corazón. Pero hay gente que viene y se postra de rodillas porque así está su corazón. Y no los juzgamos. Ni quiere decir que Dios oye al que se arrodilla y al que no se arrodilla no lo oye. No, porque entonces estamos como el fariseo. Dios está mirando tu corazón. Y eso es lo que pasa en este versículo,
que cuando los judíos no alzaban la mirada hacia el cielo es porque se sentían pecadores. Ese es el pensamiento de aquel hombre que gastó toda su fortuna y decía: voy a ir con mi padre y le voy a decir que me ponga entre los trabajadores. No soy digno de ser hijo que le tenga que decir padre. No soy digno. He pecado contra el cielo y contra ti. Es el corazón complicado. Esdras, en su oración, quiero que busque el capítulo 9 y el versículo 6 de Esdras. Esdras está confundido por la situación que está pasando el pueblo y exclama en el versículo 6: Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti. Esdras 9:6. Porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido. ¿Hasta dónde? Vamos a leer Esdras 9:6. ¿Qué dice? Leamos. Y dije: Dios mío, ¿y saben por qué no levantaban la vista? Dice Esdras: porque hemos pecado tanto que si levantamos la vista, pecado. Levanto la vista, pecado. Levanto hasta el cielo. Sin embargo, cantamos hace un momento: y hasta las nubes es tu misericordia, y hasta lo más alto es tu misericordia. Y eso es lo que le pasa a este hombre. Está avergonzado, está alejado, se golpea el pecho por sus pecados. Él no mira a los demás, no se compara con nadie. El fariseo sí, él dice: no soy como los demás. Él está concentrado entre él y Dios. Eso es lo que vale, y no hay punto de comparación entre una oración y otra. La actitud del hombre cobrador de impuestos es: todos necesitamos misericordia. ¿De quién? De Dios. Este hombre no pudo más con su vergüenza, como dice Esdras: no puedo levantar mi vista porque el pecado lo miro otra vez. Así es que el final nos va a dejar muchas enseñanzas. Lucas 18, versículo 14. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Noten ustedes que Dios, con esta parábola, finalmente nos declara cómo regresaron los dos del templo al salir. Y el tema de esta mañana, recuerde usted, que es: ¿con qué actitud vienes aquí? Y a Dios le interesa con qué actitud vienes aquí, porque así como tú vienes aquí, así vas a salir. El hombre publicano volvió en paz con Dios. Dice el versículo 14: descendió a su casa ¿cómo? Justificado. ¿Qué significa que el juez justo declarara al pecador inocente? La palabra de Dios muchas veces en la Biblia habla de inocencia. ¿Y somos inocentes? No. ¿Qué somos? Pecadores. Pero ¿por qué Romanos 5 dice: justificados somos pues? ¿Por qué? Por la fe. Hermanos, porque era necesario que Jesús viviera 33 años en la tierra sin pecar para poder nosotros ser llamados justificados. La justificación viene de Dios, no la ganamos por buenas obras. Gálatas 2:16. El juez justo nos justifica, y cuando nosotros pedimos perdón, Él nos limpia y nos mira como si nunca hubiéramos pecado. Pero sí nos condena
y nos condena cuando nosotros no nos arrepentimos y creemos que las obras nos han de justificar delante de Dios. El pecado del fariseo no era lo que hacía, sino que él lo contaba por justicia. Él decía: yo ayuno, me cuenta para justicia. Yo oro, me cuenta para justicia. Yo no estoy en pecado, me cuenta para justicia. Él todo lo que hacía lo contaba por justicia. Aquel hombre pecador dice: yo no he hecho más que lo malo, no merezco nada, soy pecador. Muchas veces queremos aparentar que somos santos. El problema es que nos comparamos santos porque nos comparamos con un hombre más pecador que nosotros. Pero si usted se compara con Jesús, el Hijo de Dios, usted no pasa el examen. Yo no paso el examen. Sí, yo puedo compararme con algún hermano o hermana, pecador, pecadora, pero yo también lo soy. Y si decimos que no hemos pecado, ¿qué? El problema es que nosotros nos sentimos justificados y quizás vemos con malos ojos a aquel que está luchando en su pecado, aquel que está pasando la prueba del pecado, y nosotros decimos: ay, Dios mío, qué bueno que yo no soy como los demás, qué bueno que mis hijos no son como los hijos del hermano, qué bueno que mi esposa no es como la esposa del hermano, qué bueno que mi esposo no es como el esposo del hermano, porque nos estamos comparando entre ellos. Pero diga usted: qué bueno que yo no soy como Jesús. Nuestra medida, ¿quién es? Jesús. Y Jesús es el único que fue declarado santo, puro, sin mancha. Y tuvo que vivir como hombre en la tierra para poder ser declarado en la tierra inocente. Tentado fue en todo, mas no pecó. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y qué aprendemos del cobrador de impuestos? Todos somos pecadores. Este no traía nada para agregarle a la salvación. Este no podía ofrecerle nada a Dios para que Dios lo viera con buenos ojos. Solo tenía una oración: ten misericordia de mí, que soy pecador. Jesús nos enseña el camino de la gracia, hermanos. No por obras, para que nadie se gloríe. No debo creerme mejor que otros cristianos. Eso no te sirve para nada delante de Dios. El recaudador de impuestos regresó con su corazón justificado, perdonado, reconciliados, porque por medio de la reconciliación tenemos paz para con Dios. El fariseo no. El fariseo regresó lleno de orgullo, lleno de justicia terrenal, lleno de egoísmo, lleno de poder, lleno de una satisfacción terrenal, una satisfacción soberbia. Y el Señor Jesús declara que Él mira el corazón. Y que lo que Dios hace es rechazar al corazón orgulloso. Por eso el Salmo 51 usted va a encontrar a David diciéndole al Señor: ten piedad de mí, que soy pecador. Usted va a encontrar a David diciéndole: yo prefiero dejar de ser rey, yo prefiero dejar de vivir en este palacio, pero que tu Santo Espíritu no se vaya de mí. Esa es la oración de un hombre como este recaudador de impuestos, que le dice al Señor: yo no tengo nada que ofrecerte, aquí estoy, atrapado en el pecado, pero sé que tú me puedes limpiar y perdonar. Termino con esto. Un día usted morirá, y estoy seguro que irá al cielo, si usted es un hijo de Dios. Pero imagínese que en la puerta o en la entrada al cielo estuviera parado
ese Dios a quien usted adora. Imagine esta escena por un momento. Que cuando usted estuviera a la puerta del cielo, Dios le dijera: a ver, José Luis, ahora es al hermano que está aquí, a ver, José Luis, ¿por qué debo dejarte entrar al cielo? Y más de alguno va a decir: no, hermano, yo era el que tocaba el bajo. No, hermano, usted no se acuerda, yo era el que más viudas visité. Señor, acuérdate cuántas veces enfermo fui a la iglesia, lloviendo, con problemas, sin dinero. Y si usted tiene esa respuesta para Dios, quiere decir que su actitud es idéntica a la del fariseo. Ahora le voy a cambiar la pregunta. ¿Por qué viene usted a la iglesia? ¿Por qué tiene que venir a la casa de Dios? Y hay muchas respuestas que usted puede dar. Bueno, porque pues el Señor dice que debo de ir a adorar, porque me siento bien, porque ahí los hermanos cantamos y oramos y aprendemos, y una cualquier cantidad de cosas. Allí en ese momento usted le está dando valor a lo que hace y está como el fariseo. Pero qué hermoso sería que a la puerta del cielo, cuando Dios le preguntara: ¿por qué debo dejar entrarte al cielo?, usted dijera: yo no merezco entrar al cielo. Estoy aquí por gracia y misericordia tuya hacia mí. Debiendo yo estar condenado en el infierno por la eternidad, me diste el regalo de ser salvo. Y por ti tengo entrada al cielo. Qué hermoso sería que aquel que le preguntan: ¿por qué vienes a la iglesia?, pudiera decir: porque soy pecador. Y ahí voy a encontrarme con Dios, que ve mi pecado, que perdona mi maldad, que me permite adorarle aunque soy pecador, que me permite amarle aunque no merezco amor, que me permite servirle aunque no merezca yo nada de él. Voy porque Él es el único que me ha dado todo lo que yo tengo. Yo no soy nada. Este recaudador regresó en paz a su casa. Así que hoy salgamos nosotros en paz de este lugar, agradeciendo a Dios que sin haber nosotros hecho nada de valor, nos amó, nos perdonó y nos aceptó sentarnos con Él a su mesa. Y por eso le adoramos.